Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente a mí me ha marcado profundamente y que estoy seguro de que a ustedes también les va a fascinar. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem revela escena inolvidable juntos siempre la recuerdo. Y sí, vamos a hablar de ese momento. Ese instante que se graba a fuego en la memoria, ese que pase el tiempo que pase, siempre viene a la mente con una nitidez asombrosa. Sé que muchos de ustedes son fans de Kerem, y hoy les traigo un pedacito de su vida, una anécdota personal que revela mucho sobre él, sobre su humanidad, sobre esos instantes que, aunque sean fugaces, definen una experiencia. Si eres nuevo por aquí, te invito de corazón a que le des al botón de suscribir. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Prepárense porque vamos a desgranar esta escena, a entender por qué fue tan importante para Kerem, y quizás, a reflexionar sobre esas escenas inolvidables que todos tenemos en nuestra propia vida. A veces un solo recuerdo puede encapsular una emoción, una lección o un sentimiento tan potente que se convierte en un faro. Y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy. ¿Listos? Vamos allá. La verdad es que cuando escuché por primera vez esta anécdota de Kerem, me quedé pensando durante horas. No se trata de un evento grandioso o un logro monumental, sino de algo mucho más íntimo, mucho más humano. A menudo son precisamente esos momentos aparentemente sencillos los que tienen el mayor impacto en nosotros. Kerem, conocido por su talento y carisma en pantalla, nos abre una ventana a su mundo interior, compartiendo una experiencia que, según sus propias palabras, atesora con especial cariño. La escena en cuestión ocurrió en un contexto muy particular, y lo que la hizo inolvidable no fue solo el lugar o las circunstancias, sino la conexión humana que se forjó en ese instante. Imaginen esto, en medio de un rodaje que, por cierto, no fue nada fácil. Las presiones, las largas horas, el estrés, todo eso forma parte del día a día de un actor. Pero en medio de esa vorágine sucedió algo. Y ese algo lo describió Kerem con una emoción palpable. No quiero adelantarles demasiado todavía, pero piensen en la fuerza de un simple gesto, de una mirada, de unas pocas palabras dichas en el momento justo. Es esa chispa de humanidad, esa empatía genuina, lo que a menudo rompe las barreras y crea un vínculo. Kerem no se centra en los grandes discursos o en los momentos dramáticos de la película en la que estaba trabajando. No, su recuerdo va a un detalle mucho más sutil, un instante compartido con una persona que quizás no era una figura principal en la trama, pero que se convirtió en una figura central en ese recuerdo. Hablamos de alguien del equipo técnico, alguien que en su rol contribuyó a que todo saliera adelante, pero que rara vez recibe el protagonismo que merece. Y es precisamente en la apreciación de ese trabajo, de esa dedicación silenciosa, donde reside la magia de esta escena. Kerem narra cómo en un momento de agotamiento general, cuando las cosas parecían torcerse, esta persona se acercó a él. No para pedirle nada ni para criticar, sino para ofrecerle un simple acto de apoyo. Y ese apoyo, como bien sabemos, puede significar el mundo entero cuando uno se siente al límite. Imaginen la escena, luces, cámaras y en medio de toda esa parafernalia, un momento de quietud, de conexión. Kerem describe la mirada de comprensión de esta persona, el tono de su voz, las palabras exactas que le dijo. No fueron palabras grandilocuentes, sino frases cargadas de sinceridad y aliento. Sé que es duro, pero lo estás haciendo genial, o algo por el estilo, acompañado quizás de una sonrisa o una palmada en el hombro. Lo que hace que esta escena sea inolvidable para Kerem es precisamente esa validación en un momento de vulnerabilidad. Él, a pesar de ser una estrella, es un ser humano con sus propios miedos e inseguridades. Y en ese instante alguien de su entorno, alguien que no tenía la obligación de hacerlo, reconoció su esfuerzo y le recordó su valía. Es un recordatorio poderoso de que en cualquier ámbito de la vida, la amabilidad y el reconocimiento pueden tener un impacto transformador. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque Kerem no se limita a contar el hecho. Él profundiza en el porqué de su impacto. Analiza cómo ese breve intercambio le devolvió la energía, le hizo sentir menos solo en esa lucha que era el rodaje. Le ayudó a ver más allá de la presión y a recordar el propósito, el compañerismo.
Me gusta mucho cómo Kerem, al compartir esto, humaniza a la figura pública que conocemos. Nos muestra que detrás del personaje, detrás del artista, hay una persona que también necesita ser vista, escuchada y valorada. Pensemos en las implicaciones de esto para nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto la oportunidad de ofrecer una palabra de aliento a alguien que lo necesita? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros mismos quienes hemos deseado recibir ese pequeño gesto de apoyo? Esta escena, aunque personal para Kerem, resuena con una verdad universal. Celebra la importancia de las conexiones humanas, incluso en los entornos más profesionales y a menudo impersonales. Kerem también hace hincapié en la importancia de la gratitud. Él expresa un profundo agradecimiento a esa persona, un agradecimiento que perdura a lo largo del tiempo. Y eso es precisamente lo que la hace inolvidable, no solo el acto en sí, sino la persistencia de ese sentimiento en su corazón. Es una lección sobre cómo cultivar la gratitud, tanto por quienes nos ayudan como por las lecciones que aprendemos de esas interacciones. Ahora bien, ¿podemos aprender de todo esto para nuestra propia vida? Primero, la importancia de estar presentes y atentos a las personas que nos rodean. A veces, un simple comentario o una pregunta sincera puede marcar la diferencia. Segundo, la fuerza del apoyo mutuo. En cualquier proyecto, en cualquier desafío, el trabajo en equipo y el apoyo entre colegas son fundamentales. Y tercero, la gratitud. Agradecer, tanto en el momento como después, fortalece los lazos y nos hace más conscientes de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. La forma en que Kerem describe la escena es muy vívida. Él no usa palabras complejas, sino que se enfoca en las sensaciones, en las emociones. Él habla de cómo sintió un peso levantarse de sus hombros, de cómo recuperó la sonrisa. Es esa autenticidad en la narración lo que hace que la historia sea tan creíble y conmovedora. No es un actor interpretando un papel, sino una persona compartiendo una experiencia real y significativa. Y algo que me fascina es cómo esta escena, aparentemente pequeña, se convirtió en un pilar para Kerem en momentos posteriores. Él confiesa que cuando se ha sentido abrumado o desanimado, ha recurrido a este recuerdo. Ha visualizado esa interacción, ha revivido esas palabras de aliento, y eso le ha dado la fuerza para seguir adelante. Es la prueba de que los momentos de conexión humana, incluso los más breves, tienen el poder de moldear nuestra resiliencia y nuestro optimismo. Pensemos en la persona que, sin saberlo, protagonizó esta escena inolvidable para Kerem. ¿Qué debió sentirse al saber, años después, que sus palabras y su gesto tuvieron un impacto tan profundo? Es una reflexión sobre el poder de nuestras acciones, incluso aquellas que consideramos insignificantes. Un pequeño acto de bondad puede reverberar de formas que nunca imaginamos. En este vídeo Kerem no solo comparte una historia, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de ser esa persona que ofrece apoyo, y sobre nuestra propia gratitud por aquellos que nos lo brindan. Es una llamada a la empatía, a la conexión genuina en un mundo que a veces parece cada vez más desconectado. Y no solo eso, sino que también nos habla de la memoria selectiva. De cómo, entre miles de recuerdos, hay algunos que brillan con una luz especial. ¿Por qué esa escena y no otra? ¿Qué la hizo tan especial? Kerem insinúa que fue la inesperada humanidad en un contexto de alta presión. La demostración de que, debajo de las capas de profesionalismo y exigencia, todos somos seres que necesitamos sentirnos apoyados y valorados. Yo, al escuchar esto, me hizo pensar en mi propia vida. En esos momentos en los que alguien, con un gesto sencillo, me hizo sentir mejor. Es importante recordar esos instantes y, sobre todo, poder transmitir esa apreciación. No dejemos que esos momentos pasen sin ser reconocidos. La forma en que Kerem elige compartir esto también es relevante. Lo hace de forma abierta y honesta, sin pretender nada más que compartir una verdad personal. Y esa humildad en la narrativa es lo que la hace tan poderosa. No hay arrogancia, solo una profunda apreciación por un momento que lo marcó. Así que, en resumen, esta escena inolvidable que Kerem recuerda siempre es un testimonio del poder de la conexión humana, de la importancia del apoyo mutuo y de la fuerza transformadora de la amabilidad. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, un simple gesto o una palabra de aliento pueden tener un impacto duradero. Nos enseña a valorar a las personas que nos rodean, a reconocer su contribución, y a cultivar la gratitud por esos momentos que nos hacen sentir vistos y apreciados.
En fin, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la memoria de Kerem. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta anécdota tan especial. Nos ha ofrecido una visión íntima y conmovedora de su persona, recordándonos que todos, sin importar cuán exitosos seamos, necesitamos y nos beneficiamos de la calidez y el apoyo humano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Tienen ustedes alguna escena inolvidable que siempre recuerden? ¿Algún gesto de alguien que marcó su vida? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y reflexiones, y sé que muchos de ustedes tienen historias fascinantes que compartir. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o inspirador, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Su feedback es muy valioso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta historia o que necesite un recordatorio sobre el poder de la bondad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Los esperamos con más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.